Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en Carrascal, uno de los barrios más pobres de la ciudad de San Juan. Era hijo de doña Paula Albarracín y José Clemente Sarmiento Funes. Don José trabajaba de peón y arriero y estaba tan preocupado porque su hijo tuviera un oficio que a los 4 años le enseñó a leer y escribir. En 1816, mientras se declaraba en Tucumán la independencia, el pequeño Domingo ingresaba a una de las llamadas Escuelas de la Patria. Cuando terminó la primaria, a los 12 años, quiso seguir estudiando, pero por ese entonces San Juan, como la mayoría de las provincias, no tenía escuela secundaria. Trató de conseguir una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, actual Colegio Nacional, pero no pudo por falta de conocidos influyentes. Aquella frustración de Sarmiento marcará su vida. A partir de entonces, hará todo lo que esté a su alcance para que la educación llegue a toda la población. Un amigo ingeniero lo ayudó con las matemáticas y su tío, José de Oro, con el latín y la teología. El francés lo estudió solo en sus ratos libres. En San Francisco del Monte, San Luis, tuvo su primer contacto con la enseñanza cuando fundó una escuela junto a su tío. Tiempo después, trabajó como empleado en una tienda en San Juan y allí estará el joven Domingo tras el mostrador, aprovechando los ratos libres, leyendo a los pensadores de la Revolución Francesa, a los liberales españoles y a los teóricos norteamericanos como Benjamin Franklin y Thomas Paine. El país se desgarraba en guerras civiles entre unitarios y federales. Los unitarios eran partidarios del control administrativo y político de todo el país por parte de un poder central. Los federales proponían la autonomía política y económica de las provincias asociadas, aceptaban un gobierno central, pero moderado y controlado por el poder de cada provincia. En 1827, estando en su ciudad natal, el joven Domingo conoció al que sería el protagonista de su libro más importante, Facundo, quien tomó San Juan y gran parte de Cuyo. Sarmiento tenía entonces 16 años. Quedó muy impresionado por el episodio y decidió oponerse a Quiroga y sumarse al ejército del unitario general José María Paz, quien le otorgó el grado de teniente. Juan Facundo Quiroga luchó en las campañas libertadoras junto a San Martín. A partir de 1825, junto a los caudillos federales Bustos e Ibarra, enfrentó el proyecto político unitario de Rivadavia. Invadió Córdoba y se apoderó de la ciudad, pero fue desalojado por el general unitario José María Paz, que lo venció en la tablada en febrero de 1829 y en un cativo un año después. En 1829, Juan Manuel de Rosas, uno de los estancieros más poderosos de la provincia, gobernaba Buenos Aires y tenía una enorme influencia en todo el país. Quiroga mantenía con Rosas una relación de aliado y era considerado por don Juan Manuel como su hombre clave en el interior. Las diferencias entre Rosas y Quiroga se centraban en el tema de la organización nacional. Mientras que Facundo se hacía eco del reclamo provincial de crear un gobierno nacional que distribuyera equitativamente los ingresos nacionales, Rosas y los terratenientes porteños se oponían a perder el control exclusivo sobre las rentas del puerto y la aduana. En 1835, Quiroga fue asesinado por los hermanos Reinafé y se creó una difícil situación nacional. Los estancieros porteños pensaron que hacía falta mano dura y le otorgaron a Rosas la suma del poder público. A partir de entonces, ejercerá el gobierno en forma autoritaria, persiguiendo duramente a sus opositores y censurando a la prensa, aunque contando con el apoyo de amplios sectores del pueblo de la provincia y de las clases altas porteñas. Sarmiento decidió exiliarse en Chile. Se empleó como maestro en una escuela de la localidad de Los Andes. Sus ideas innovadoras provocaron la preocupación del gobernador y debió mudarse a Pócura, donde fundó su propia escuela. Maestro. También trabajó como minero en Copiapó, lo que no le impidió seguir leyendo y aumentar su ya amplia cultura general. En 1836 pudo regresar a San Juan y fundar una sociedad literaria con su grupo de amigos de Buenos Aires, que leían a Tocqueville, Víctor Hugo, Guizot y Chateaubriand. Estas ideas liberales las plasmará en el periódico El Sonda, que sufrirá permanentes censuras por parte del gobierno provincial, que decidió aplicarle al diario un impuesto exorbitante que nadie podía pagar y Sarmiento debió cerrarlo en 1840. Volvió a Chile y comenzó a tener éxito como consejero educativo de los sucesivos gobiernos.
Sarmiento eligió el periodismo como trinchera para luchar contra Rosas y fundó 2 nuevos periódicos, La Tribuna y La Crónica, desde los que atacó duramente a don Juan Manuel. Rosas no se cansará de pedir al gobierno chileno la extradición del molesto sanjuanino, acusándolo de lanzar calumnias e injurias. En 1845 escribió su obra más importante, Facundo, Civilización y Barbarie, que publica como una novela por entregas en su diario El Progreso. Allí realiza un verdadero ensayo sobre la realidad argentina de su época, tomando la figura de Facundo Quiroga como modelo de lo bárbaro, lo vinculado a lo rural, lo atrasado, heredero del pasado indígena y español, contraponiéndolo a lo civilizado, lo urbano, el progreso, lo emparentado con la cultura europea. Estas eran las ideas que circulaban entre las clases dirigentes de la época, que pensaban que Europa y los Estados Unidos eran el modelo de progreso y el resto del mundo el ejemplo del atraso. Así creían justificar sus campañas coloniales y la apropiación de los territorios en manos de los bárbaros, entre comillas, a quienes habían de civilizar. Sarmiento hizo entrar decenas de ejemplares de su Facundo a través de un paquete despachado por un amigo. La encomienda fue rociada con un medicamento de olor nauseabundo y acompañada con una carta en la que se decía que contenía medicinas contra la coqueluche. Ningún empleado de correo se atrevió a abrirlo, y así clandestinamente comenzaron a circular los primeros ejemplares del Facundo en nuestro país. A Sarmiento le tocó escribir en una época muy particular. La intolerancia era moneda corriente y los conflictos políticos se resolvían por las armas. Entre 1845 y 1847, por encargo del gobierno chileno, visitó Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Cuba. En cada uno de estos países se interesó por sus sistemas educativos, el nivel de la enseñanza y las comunicaciones. Todas estas impresiones las volcó en su libro Viajes por Europa, África y América, en el que se ocupa de todo lo que lo maravilla de las naciones que visita y que quisiera ver en la Argentina. Estando en Francia en 1846, tuvo un raro privilegio: conocer personalmente al general San Martín en su casa de Granbourg. De regreso a Chile, incrementó su actividad periodística contra Rosas y en 1848 se casó con la joven viuda Benita Agustina Pastoriza. Benita tenía un hijo, al cual Sarmiento adoptó y le dio su apellido, Domingo Fidel Sarmiento, más conocido como Dominguito. Su modelo de organización social, económico y político eran los Estados Unidos y proponía fomentar la inmigración, la agricultura y la inversión de capitales extranjeros para construir ferrocarriles. En 1850 publicó Argirópolis, un proyecto para crear una confederación en la Cuenca del Plata, compuestas por las actuales Argentina, Uruguay y Paraguay, cuya capital estaría en la isla Martín García. En 1851, el gobernador de Entre Ríos, Urquiza, se pronunció contra Rosas y formó el Ejército Grande. Sarmiento se incorporó a sus filas como cronista militar con el grado de teniente coronel y el 3 de febrero de 1852 participó en la batalla de Caseros que puso fin al gobierno de Rosas. Sarmiento entró con las tropas de Urquiza a Buenos Aires, se instaló por unas horas en la casa de Rosas en Palermo y se dio el gusto de escribir en el escritorio de don Juan Manuel el último parte del Ejército Grande. Poco después se distanció de Urquiza porque entendía que el entrerriano no valoraba suficientemente sus virtudes y volvió a Chile. Rosas había postergado sin fecha la sanción de la Constitución Nacional, reclamada por todas las provincias. Era consciente que ello hubiera significado nacionalizar la aduana, el puerto y los recursos de Buenos Aires. Tras su derrota, ya no había excusas. Había que organizar el país y Urquiza convocó un congreso constituyente en Santa Fe para mayo de 1853. Pero aunque ya no estaba Rosas, los intereses de la clase alta porteña seguían siendo los mismos, y Bartolomé Mitre y Alsina dieron un golpe de Estado conocido como la Revolución del 11 de septiembre de 1852, que expulsó a Urquiza de Buenos Aires y del poder. A partir de entonces, el país quedó por casi 10 años dividido en dos:
el Estado de Buenos Aires y la confederación del resto de las provincias con capital en Paraná. En 1856, Sarmiento era inspector general de escuelas del Estado de Buenos Aires. Logró que el gobierno elevara el presupuesto educativo de 20.000 a 70.000 pesos. En realidad, él había solicitado un presupuesto mínimo de 200.000, pero la sugerencia fue ignorada porque la mayor parte del presupuesto porteño estaba destinada a dos rubros: gastos militares y pago de la deuda externa. Por aquellos años, el índice de analfabetos era altísimo. En el campo había muy pocas escuelas porque los estancieros no tenían ningún interés en que los peones y sus hijos dejaran de ser ignorantes. Cuanta menos educación tuvieran, más fácil sería explotarlos. El país estaba dividido. Mientras el Estado de Buenos Aires prosperaba, disfrutando en forma exclusiva de las rentas aduaneras, la Confederación se empobrecía sin poder desarrollarse por falta de capitales. Tras casi 10 años de negociaciones y enfrentamientos, las fuerzas porteñas, encabezadas por Mitre, se impusieron a las de la Confederación, comandadas por Urquiza, en la batalla de Pavón, el 17 de septiembre de 1861. Ante la desaparición de los poderes federales, Buenos Aires y su gobernador, Bartolomé Mitre, quedaron de hecho a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. En mayo de 1862 se reunió un nuevo Congreso que confirmó a Mitre como encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Se convocó a elecciones y triunfó la fórmula integrada por Bartolomé Mitre y Marcos Paz, que asumieron en octubre. Mitre se propuso unificar al país. Lo hizo a través de diferentes medios. Creó una moneda nacional única y un organismo para que recaudara los impuestos en todo el país. Difundió la educación primaria y secundaria, lo que fomentó la unificación de la enseñanza según los contenidos y valores que le interesaba transmitir a la clase dirigente porteña. Finalmente, creó un ejército nacional que tuvo como primera misión reprimir los levantamientos populares del interior contra la política exclusivista del gobierno central. A partir de ese momento, la Argentina aceleró su incorporación al mercado mundial como exportadora de materias primas e importadora de productos elaborados, muchos de ellos con nuestras lanas y cueros. Nuestro principal comprador y vendedor seguía siendo Inglaterra, que siempre tendrá un saldo a su favor porque las manufacturas siempre serán más caras que las materias primas. Además, los países productores de manufacturas tienen dos ventajas fundamentales. Primero, no dependen de la naturaleza para su producción y no los afectan ni las inundaciones ni las sequías. Y segundo, dan empleo a mucha más gente que, ganando mejores sueldos, los gasta en esas mismas industrias dentro del mercado interno. Los ingleses realizarán inversiones en ferrocarriles que serán generosamente garantizadas por los sucesivos gobiernos argentinos. Sarmiento asumió la gobernación de San Juan y dictó una ley orgánica de educación pública, que imponía la enseñanza primaria obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación. Entre ellas, el colegio preparatorio, con capacidad para 1.000 alumnos, más tarde llamado Colegio Nacional de San Juan, y la escuela de señoritas, destinada a la formación de maestras. El gobernador Sarmiento cambió la fisonomía de su provincia. Abrió caminos, ensanchó calles, construyó nuevos edificios públicos, hospitales, fomentó la agricultura y apoyó la fundación de empresas mineras. Y volvió a editar el diario El Sonda. Las provincias sufrían las consecuencias de una política que privilegiaba los intereses del puerto de Buenos Aires por sobre los del resto del país. La llegada masiva de productos importados terminó por liquidar lo poco que quedaba de las industrias locales. La desocupación era enorme y casi la única posibilidad de empleo estaba en los nuevos puestos de la Administración Nacional creada por Mitre. La suerte de esta gente dependía de los diferentes gobiernos, lo que garantizaba a los partidos gobernantes los votos de los empleados públicos de todo el país. El descontento del interior estalló en rebelión en 1863, cuando se produjo en la región de Cuyo el levantamiento popular liderado por el caudillo riojano Ángel Vicente Peñalosa. El Chacho, como lo llamaban sus seguidores, se alzó en armas contra Mitre, formando las llamadas Montoneras Federales.
Sarmiento decretó el estado de sitio y, como coronel que era, encabezó la guerra contra el Chacho. Los coroneles de Mitre, enviados a reprimir al pueblo riojano, no salían de su asombro al ver los niveles de miseria de aquel pueblo y la valentía del Chacho y su gente. El Chacho, tras rendirse, fue cobardemente asesinado en presencia de su familia. Los que combatían la barbarie expusieron su cabeza en una pica en la plaza de Olta, La Rioja, durante varios días. El ministro del Interior de Mitre, Guillermo Rawson, criticó la actitud de Sarmiento de decretar el estado de sitio por considerar que era una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional y Sarmiento debió renunciar. El presidente Mitre comprendió la difícil situación política en la que se encontraba su amigo sanjuanino y le concedió el cargo de ministro plenipotenciario de la Argentina en los Estados Unidos. Sarmiento llegó a Nueva York en mayo de 1865. Acababa de asumir la presidencia Andrew Johnson en reemplazo de Abraham Lincoln, que había sido asesinado por un fanático racista. Sarmiento quedó muy impresionado por el episodio y escribió Vida de Lincoln. En octubre de 1866, mientras se encontraba en los Estados Unidos, moría en el combate de Curupaytí su hijo Dominguito. Los que lo conocían dieron testimonio de que jamás se recuperó de tan duro golpe. Dominguito era una de las miles de víctimas que venía provocando aquella guerra injusta que había comenzado hacía un año.